Pero muy buenas noches, muy buenas madrugadas, queridas luciérnagas del cosmos. Bienvenidos nuevamente todos ustedes a mi canal. Qué hermoso es reencontrarme con todos ustedes y poder contarles, relatarles una historia increíble. Una historia que van a ver cuán maravilloso es lo que nos deja a todos nosotros este hecho que ocurrió precisamente en este lugar, aquí, en esta mesa, hace un mes. Porque esto fue exactamente el 14 de agosto. ¿Cuántos de nosotros sentimos muchas cosas cuando recibimos una carta, un mensaje de algún ser querido? Si bien hoy, con la tecnología, los avances de la tecnología, hoy esas cosas ya prácticamente han desaparecido. Pero ¿cuántos habrán sentido una emoción muy grande de haber recibido una tarjeta postal, una carta de algún familiar que estaba lejos, de algún ser querido, de algún amor? ¿Cuántos nos maravillábamos, nos alegrábamos, nos hacía sentir diferentes cuando recibíamos esa carta que quizás estábamos esperando recibir? Hoy en día ya no es tan común como en aquellos tiempos. Hoy en día es diferente gracias a la tecnología. Hoy todo es digital, hoy todo ya no lo tocamos. Pero en aquellas épocas tocábamos ese mensaje, lo sentíamos propio porque sabíamos que de alguna manera esa persona había escrito, tocado ese papel. A mí me pasó más, pero más de una vez. Pero esta carta esta historia que les voy a contar sobre esta carta, nunca me pasó. Les puedo garantizar que hay otros medios de comunicación que sí los he experimentado. Pero este todavía no, este es nuevo. Y por eso he llamado a este programa La Carta de Dios. Estoy seguro que lo que van a escuchar los va a dejar impactados. La última vez que conté sobre esto, mucha gente, como yo, sentía ganas de llorar. Porque fue lo que me transmitió, una emoción muy, pero muy profunda. Y esto empezó así, allá por el 14 de agosto, una mañana. Eran como las 9:30, 10 de la mañana. Yo estaba triste por muchas cosas, por muchos motivos. Sentía mucha tristeza. Hay cosas que todavía hoy siento. Esa tristeza se debía principalmente a que el día anterior había sido el cumpleaños de una de mis hermanas. Una de mis hermanas que nació en el año 1977 y que hace 2 años partió. Ella fue la que en el año 2022, al comienzo, imagínense lo que les estoy diciendo, al comienzo, en el mes de enero del 2022, me hizo una despedida. Ella me hizo una despedida, porque sabía que me iba a venir a esta ciudad, a vivir acá, a Rivera, con mi familia. Y que era difícil viajar regularmente
Tal vez si estás solo es una cosa, pero cuando tenés a tu familia contigo, muchas cosas se hacen difíciles. Y mi hermana lo sabía muy bien. Así que organizó, junto a mis otros hermanos y a mi mamá, un almuerzo de despedida. Eso fue en enero del 2022. En el mes de octubre, ella fue la que partió también. No pude estar para despedirla. Y por eso me sentía triste. La recordaba sus palabras, sus dichos, recordaba sus momentos conmigo, recordaba esas historias, incluso cosas que no habían sido muy buenas, pero recordaba muchas cosas de ella y me sentía muy triste, muy dolido. Y si a eso le sumás las cosas que vivís cotidianamente, esas cosas que nos pasan todos los días, y si a eso le sumás que tenés a tu mamá viviendo en la ciudad de Montevideo con 84 años, en una situación delicada, porque una ACV del año que tuvo el año anterior la dejó prácticamente sin movimientos. Y si a eso le sumás que tenés un hijo que se fue a Italia, que hoy es italiano, y que no la estaba pasando muy bien. Si le sumás que no ves a tu nieta, y hay una cantidad de cosas, los problemas de salud que estamos teniendo, los problemas, como yo te digo habitualmente, los problemas que tenemos todos. Me sentía triste. Así que estaba buscando cosas para hacer. No tenía ganas de usar la computadora. Me había levantado, había visto algo y la apagué. Era mucha la tristeza que había en mí ese día. Estaba solo. Hace un rato mi hijo se había ido para el liceo y el otro estaba en la escuela. Así que me puse a ordenar esta biblioteca que ustedes ven aquí detrás. Había una cantidad de papeles que había que ordenar. Así que tomé unos papeles que estaban allí, buscando uno precisamente que no encontraba en mi bolso, donde yo guardo mis documentos. Me pongo a ordenar todos esos papeles. Dije, bueno, este papel no sirve, este papel tampoco. Entonces hacía pelotas de papel y las iba dejando a un costado para tirarlas a la basura. De repente me encuentro un papel doblado. Estaba cerrado con grampas. No era mío. No era de mi propiedad ni lo había recibido yo. Así que decidí abrirlo. Sí. Tenía que abrirlo para ver, porque no rompo los papeles sin leer antes. Porque pueden ser papeles que tienen mucho tiempo, como pueden ser papeles que ya no tienen valor para mí. Así que me dispuse a sacarle las grampas al papel. Me dispuse a sacarle las grampas al papel y de repente
la sorpresa fue enorme, gigante. Y una emoción muy grande se empezó a apoderar de todo mi interior. Cuando abro, me doy cuenta que era una carta. Una carta. Y evidentemente estaba dirigida hacia mí. La persona que la recibió en su momento ni siquiera la abrió. Vino con ella en su mano y la dejó guardada aquí. Vaya a saber cuándo. Pero esta carta era para mí y para abrirla hoy. Porque ese es el poder. Ese es el poder de nuestra fe. Así que empecé a leerla. Y de mis ojos brotaban las lágrimas. Por eso quiero leérselas yo. Y luego, al final de este programa, van a ver ustedes publicada la carta. Quiero leerles esta carta y comentarles 3 párrafos precisamente. Hola. Seguro te estás preguntando cómo y por qué esta carta llegó a tus manos. Pues bien, mis ojos te vieron sufrir, llorar, ser lastimado, rechazado, traicionado e incluso abandonado. Y te preguntarás, ¿cuándo? Cuando nadie más estaba a tu lado. Cuando querías salir de esta situación y terminar con el dolor que sentías. En esos momentos yo me quedé. Me quedé esperando a que me hablaras, escucharas y regresaras a mí. Saliste de mi casa como alguien que luego volvería, pero no lo hiciste. Y allí lejos, intentaste llenar tu vacío con todo lo que encontraste a tu paso, personas, dinero, reconocimiento. Pero, ¿cómo encontrarás la felicidad en alguien o algo que es imperfecto y tan pasajero como este mundo? ¿Acaso no te diste cuenta? No quiero que seas un religioso. Nunca se trató de eso. Quiero hacerte una persona realizada, feliz, alegre, la más completa. Pero tenés que regresar a la práctica del mayor poder que hay en vos, que es tu fe inteligente. Porque mi proyecto siempre ha sido cuidarte como a un hijo. Ánimo, enjuagá tus lágrimas, porque es hora de volver. El próximo domingo podría ser tu última oportunidad. Te estaré esperando allí, en aquel lugar simple, pero elegido por mí. Ya sabes cuál es. Es mi altar, mi casa. Quiero transformarte, pero tenés que dejar de hacerlo. Dejarme hacerlo. Quiero llenar tu vida de sentido propio y que vivas la eternidad conmigo. Y eso solo depende de vos. La decisión es tuya, porque lejos de mí nada podés hacer. Y la firma Jesucristo. Domingo 30 de junio, 9:30 horas. Imagínense ustedes, 9:30, eran las 10 y pico de la mañana cuando yo me encuentro con este papel. Esta carta que está dirigida a mí en ese preciso momento del tiempo. Lo más increíble sucedió horas después. Porque para muchos esto era una carta que le escribió algún ser humano por orden del Señor.
porque mucha gente no cree en estas cosas. Y yo puedo decirte que si crees, todo lo podés conseguir. Recuerda que les dije que iba a decirles 3 o 4 cosas de esta carta. La primera es la primera frase. Te estarás preguntando por qué esta carta llegó a tus manos. Es lógico. Llegó a mis manos porque yo la necesitaba leer. Dice que sus ojos me vieron cómo sufría. Sí, estaba sufriendo. ¿Recuerdan lo que les dije, verdad? Que me vio llorar. Es verdad. Y habla de lastimar, de rechazar y de traición. Incluso de abandono. Luego dice, no quiero que seas un religioso. Y no somos religiosos. Sentimos y vivimos la espiritualidad profundamente. Muy profundamente. Y nuestra fe es inquebrantable. Muchas cosas nos han sucedido, pero esto, nunca, recibir una carta del Señor. Después dice, porque mi proyecto siempre ha sido cuidarte como un hijo. Imagínense, 31 años en la policía, 3 años en una empresa de seguridad, donde viví situaciones de terror, que son parte del libro que estoy escribiendo y que en algún momento las vamos a tener en el programa. Si habremos enfrentado de cerca la muerte. Dice, ánimo, enjuaga tus lágrimas. Es hora de volver. Y luego termina diciéndome que lo deje transformarme. Su fe me ha transformado. El hecho de estar aquí es porque Él me ha traído. Nada tengo yo con la ciudad de Rivera. Si estoy acá es porque el Señor me trajo. Una fuerza increíble. Algo que difícilmente podamos entender. Yo la llamo así, al Creador. Y dice que la decisión es mía, totalmente. Cuando mi señora regresó de una diligencia que había salido a hacer, le conté lo que había pasado. Y me dice, tenemos que ir hoy a la iglesia. Así que, bueno, le digo, perfecto, decime a qué hora y vamos a ir. Pero en la tarde recibí una llamada telefónica. Una llamada telefónica extraña. De una persona que conozco apenas, porque verdaderamente lo conozco de haberlo visto en algunas ocasiones, nos hemos encontrado, charlado, hemos comido juntos, aquí en Rivera, y es de aquí de Rivera. Trabajó en Montevideo, fue un compañero de trabajo que está para jubilarse, pero es de acá de Rivera. Me llama para decirme que necesitaba hablar urgentemente conmigo. Lo primero que pensé es que estaba con algún problema y que necesitaba mi ayuda. Me dijo cuándo nos podíamos ver, me pidió la dirección y le dije, voy a estar en casa, a pesar de que tenía que ir a la iglesia. Y mi señora me dijo, pero había alguien que me necesitaba, o al menos eso creía yo. Yo le pregunté y él me dijo, después voy a hablar contigo. Digo, cuando pasan estas cosas, a veces uno se queda medio
como que nervioso. Son cosas que ya me han sucedido. Bueno, le dije, te voy a esperar. Así que mi señora desistió de ir conmigo ese día a la iglesia, porque yo le dije que lo más importante era tratar de saber qué era lo que necesitaba este amigo. A las 8 de la noche llegó a mi casa en su coche, me pidió que saliera y entonces me dice, quería hablar contigo porque espero que no lo tomes a mal. Sé que estás pasando por un mal momento y quería colaborar contigo. Te traje esto. Entonces abrió el baúl del auto y me encontré con una canasta de alimentos. Me dice, no te ofendas. Le digo, ¿cómo me voy a ofender? Cuando alguien me quiere ayudar. No, lo que no entiendo es cómo te enteraste vos de esto, porque yo no le dije nada a nadie. A nadie le comenté lo que estaba pasando. Y me dice, esto te lo manda Dios. Me corrió algo por dentro. Quería llorar, porque a las 10 de la mañana había recibido una carta del Señor que me decía muchas cosas. Y ahora un compañero venía con una canasta y me decía que me la mandaba Dios. Y Dios, para hacer obra, para hacer milagros, para darnos este tipo de revelaciones, necesita nuestras manos. Y nuestras manos siempre estuvieron dispuestas para eso, desde hace mucho, pero mucho tiempo. Y esto que les estoy diciendo no fue lo único que pasó. Días después, estaba mal de salud. Mal de salud. Me había levantado mal. A pesar de que no quería ni moverme de mi casa, mi señora me pidió que la acompañara al hospital. Y yo la acompañé, a pesar de no poder ni siquiera moverme ni caminar. De tarde pasó exactamente lo mismo. Me pidió si yo podía acompañarla a hacer un mandado. Cuando volvimos, estaba mal de mal. No podía hablar. La garganta sentía algo en la garganta, como que no podía tragar, me dolía. Sentía dolor al tragar. Estaba con chuchos de frío. Tenía fiebre. Si bien tal vez en ese momento era poca. Y ella me decía que no tenía nada. Pero cada uno sabe cómo es. El cuerpo lo conoce. Así que decidí acostarme porque no me sentía bien. Fui a acostarme. Recuerdo que me tomé un té con limón. Y aún así, como a las 9 de la noche, me levanté para cocinarle a mi familia. Volví a acostarme y cerca de la medianoche le pedí a mi señora que se fijara en mi garganta porque sentía que había algo, y le pedí que me tomara la fiebre porque estaba con fiebre.
Y ella me dijo, sí, ahora tenés fiebre. Me tocaba entre las piernas y estaba hirviendo. Me miró con la luz del celular a la garganta y vio que estaba roja, roja, roja. Le digo, sí, creo que tengo llagas en la garganta. No podía hablar, nada. Como a las 2 de la mañana me levanté para tomar agua, tenía mucha sed, agua. Así que me tomé medio litro de agua y un analgésico, porque me dolía mucho la cabeza. A la mañana, después de que me tomé el agua y el analgésico, a la mañana, aunque parezca cosa de magia, aunque parezca algo irreal, cuando me levanté, que eran como las 9:30, 10 de la mañana, no habiendo podido dormir en toda la noche del dolor que tenía en el cuerpo, porque sentía dolor acá en el tórax, en el corazón. Por eso pensaba que había algo raro. Sentía dolor en el corazón, en el tórax, los músculos. No me podía mover, no sabía cómo ponerme en la cama para poder descansar. A eso de las 9:30, 10 de la mañana, cuando me levanté, no tenía nada. Todo había desaparecido, como si hubiera sido un sueño. Nada, ni dolor en el cuerpo, ni fiebre, ni las llagas, ni ese dolor que estaba en mi garganta. Nada, nada tenía, nada. No me dolía el cuerpo, la cabeza, la fiebre, el dolor en el corazón, el dolor en los músculos, las llagas. Es más, me pude levantar mejor, moviéndome. Me sentía bien, podía hablar, gritar, hasta el ánimo me había cambiado. Es que la fe puede con todo. El creer que necesitamos estar bien para poder cumplir la misión que tenemos a nuestras espaldas. Esa misión que cargamos desde hace años, la tenemos que cumplir y necesitamos estar bien, necesitamos tener salud para poder cumplirla y llevarla a cabo. Porque no es una misión fácil. Todos tenemos una misión que cumplir. Como siempre les dije, y en otros programas, cada quien debe resolver esa cuestión. ¿Qué misión tenemos que cumplir? ¿Cuál es el camino que debemos realizar? Amigos, quiero que piensen todo lo que les he dicho. Muchos dirán que es difícil de creer. Una semana después recibí otra canasta de más personas. Una canasta gigante, la cual agradezco infinitamente, no solo al Señor, sino a todas aquellas manos que colaboraron para que yo reciba eso. Y es que nadie, les puedo decir, nadie sabía nada, o al menos yo no le dije a nadie. ¿Cómo se enteraron? Tal vez algún susurro escucharon por ahí, pero que yo sepa, no salió de mí absolutamente nada, salvo, como dicen
El único que lo sabía era el Señor. Y como les dije, Él necesita de las manos humanas para llevar a cabo sus trabajos, sus milagros. Esas cosas que a veces no entendemos que suceden. Yo recibí muchas, y muchas, increíblemente en los últimos años, muchas. Y me pongo a pensar, y si miro hacia atrás encuentro otras más. Sé que esto es importante para mí, muy importante, y espero que también lo sea para vos que estás ahí del otro lado. Porque este es un mensaje que yo recibí para entender que el camino es difícil, pero que Él está ahí, siempre, siempre Él está ahí. Queridas luciérnagas cósmicas, espero les haya gustado esta historia, este relato, esto que es inédito, que no lo sabe nadie. Compártanlo con aquellas personas que están cerca de ustedes. Sé que van a pensar en lo que les digo. Muchas gracias por estar, por acompañarme. Y no se olviden que esto para mí es muy importante, poder dejarles a todos ustedes estos relatos, de estas cosas que me pasan a diario. Amigos, será hasta la próxima oportunidad, hasta el próximo programa. Espero sorprenderlos nuevamente cuando los vuelva a invitar aquí a Luciérnagas del Cosmos. Será hasta la próxima. Desde aquí, la frontera de la ciudad de Rivera. Para todos ustedes los saluda Carlos Bonilla. Muchas gracias.